Bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube, podcast Caminando con Dios. Y comenzamos. Bien, Dios te bendiga donde quiera que tú estés. Hoy queremos llevar a cabo un análisis más acerca de un tema que vamos y estaremos analizando hoy sobre la apostasía personal. Bien, podemos ver la apostasía personal, o sea, acerca de este tema, de esta palabra apostasía, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Dios te bendiga donde quiera que tú estés, mi amado hermano o amigo, que tú puedas escuchar esta enseñanza, esta palabra que hoy estaremos compartiendo y esperando que sea de bendición para tu vida, donde quiera que tú estés, analizando este tema sobre la apostasía personal que estaremos viendo a través de la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra bendita del Señor Jesús. Aleluya. Entonces vamos a ver este análisis sobre la apostasía personal que encontramos en la Biblia, que ya nos narra que sucedió hace mucho tiempo. Pero hoy mismo, en estos tiempos actuales, se ha estado viendo, se mira lo que está aconteciendo sobre la apostasía personal dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La apostasía aparece, como te dije, 2 veces en el Nuevo Testamento como un sustantivo. Y esta apostasía está en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 21. Pero esta no es la palabra base, el texto. Solo son citas bíblicas. También está en 2 de Tesalonicenses 2, 3. Pero vamos a ver que en este pasaje de Hebreos, en la base que tenemos hoy, que vamos a leerla en un momentito, de Hebreos aparece como un verbo, o sea, en griego, que significa afistemi, que es traducido apartarse, o sea, apartarse de aquello. El vocablo griego lo define como una deserción, o sea, apartarse, un abandono, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. O sea, estamos viendo que traducido quiere decir apartarse. La apostasía personal significa apartarse de aquello, o sea, apartarse de la fe de Jesucristo, un abandono de su fe, que hoy podemos ver a la luz de la palabra que se está dando este acontecimiento sobre la apostasía personal. Vamos a leer este pasaje bíblico que tenemos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso número 12. Dice la bendita palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bien, entonces leemos esta palabra, este texto que tenemos como base bíblica, que vamos a ver otros textos también conforme avancemos y analicemos este tema sobre la apostasía personal. Así que la apostasía personal, quiero decirte que es posible solo para aquellas personas que en un tiempo antes, o sea que primero han tenido una experiencia o tuvieron la experiencia de salvación en Jesucristo. Así que la apostasía personal, esto va a ser posible para todo ese tipo de personas, que también vamos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 6, verso número 4 y 5. Nos habla la Biblia: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y sigue diciendo el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces nos habla la Biblia claramente sobre la apostasía personal, sobre el abandono de la fe. Es que primero que aquellos que han tenido la experiencia de la salvación, o sea que han disgustado de la bondad de Dios, que han visto, han podido ver y disgustado de lo que Dios ha hecho y ha obrado en cada una de sus vidas. Como leímos en este pasaje bíblico, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros de este siglo. O sea que ellos gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo de Dios. Tuvieron una experiencia, este tipo de persona, con Dios. Experimentaron cosas maravillosas que solo a través del Espíritu Santo podían tener esa experiencia en su propia vida personal. Pero ahora vemos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está aconteciendo en este mundo actual, en esta vida que se ha apartado, se ha alejado de aquello en lo cual se ha creído. Y es ahí donde viene la apostasía personal. Al apartarse, al alejarse de la fe en la cual se ha creído una vez, resulta siendo la apostasía personal. O sea, por eso estamos viendo este tema, analizándolo. La apostasía personal. En un tiempo pudimos ver la apostasía también general de la iglesia que se está dando hoy día en este tiempo. Pero hoy estamos viendo la apostasía personal que vimos aquí en el libro de los Hebreos. Quiero decirte que la apostasía también puede abarcar dos aspectos separados, pero siempre van a estar relacionados acerca del abandono de la fe. Bien, vamos a ver como número 1, la apostasía teológica, o sea, es decir, el rechazo a toda la enseñanza original de Cristo. Ahí entra esto en la apostasía personal, todo rechazo a lo que es la palabra de Dios, a las enseñanzas originales que encontramos en la Biblia, o sea, de Cristo. Hay un rechazo a todo lo que habla la Biblia para este tipo de personas. Cuando ya se han alejado, cuando ya se han apartado de su fe, han abandonado la fe, empiezan a rechazar acerca de las enseñanzas originales de Cristo en su palabra. Esa es la número 1. Por eso podemos ver que la apostasía puede abarcar estos dos aspectos separados, pero van relacionados acerca de la apostasía teológica, o sea que es un rechazo a la palabra de Dios. Pero también está número 2, la apostasía moral, que es decir, el antiguo creyente, el antiguo cristiano, el antiguo aquel que un día aceptó a Cristo en su corazón, pero se alejó y deja de permanecer en Cristo y se vuelve a ser esclavo ¿de qué? Del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia, de los vicios, de muchas cosas. Vuelve a caer nuevamente como un esclavo del pecado. Por eso vemos que entonces puede abarcar estos dos aspectos separados, pero siempre están relacionados: la apostasía teológica y la apostasía moral que va a existir en aquel tipo de persona
que se aparta, que se aleja de la fe en Jesucristo. Vimos la número 2, volverse a ser esclavo del pecado. Y ahí es donde nos trae un recordatorio de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro habló y dijo: aquel que vuelve otra vez es como el perro que vuelve a su vómito. O sea, al apartarse, al alejarse de Dios, podemos decir, es una palabra bien dura, qué difícil de poder recibirla o aceptarla para aquel que se ha alejado. Pero la Biblia nos habla aquí claramente acerca de la apostasía personal. Hoy en estos días, hoy en estos tiempos actuales, el mundo en sí, la humanidad, hay hombres, hay mujeres que han disgustado de la bondad de Dios, han visto las maravillas, los milagros. Pero ¿qué ha sucedido con ellos? Han abandonado su fe, se han apartado, o sea, han entrado en una apostasía personal. Pero que Dios tenga misericordia, porque clamamos y pedimos por ese tipo de personas, por los impíos y pecadores, para que ellos vuelvan y se arrepientan de su pecado y puedan pedirle perdón a Dios. Y Dios va a perdonarlos para que ellos puedan ser recibidos nuevamente y puedan entrar al redil de Jesucristo. Apostasía personal se está dando dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro de las comunidades cristianas o muchos ministerios. Se han apartado de la fe original que es en Jesucristo. Pero estas dos partes, estos dos puntos que vimos, pueden abarcar estos dos aspectos separados, pero siempre relacionados acerca de la apostasía teológica y la apostasía moral. O sea, aquella persona que se encuentra apartada, alejada de Dios, que no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de los caminos de Cristo, no quiere saber nada de lo que le hablan al oído, de lo que le dicen. Está apartado, está alejado, o se ha vuelto esclavo del pecado y de la inmoralidad que hay en la vida de esa persona. Pero también, como vimos estos aspectos relacionados con la apostasía, también podemos ver y encontrar y analizar que hay pasos que van a conducir hacia la apostasía personal. Y uno de esos pasos que conduce a la apostasía personal es la incredulidad que va a entrar en el corazón de aquella persona o aquel cristiano o aquel creyente, dejando de tomar en serio lo que está escrito en la palabra de Dios y en la amonestación que pueda darle a la persona, aquel líder, aquel pastor, aquel ministro que va a corregir, que va a amonestar. Puede hacer que entre la incredulidad en su corazón de esta persona, en ese creyente. Va a dejar de tomar en serio lo que habla la Biblia, en serio lo que nos manda Dios por medio de su bendita palabra. No va a creer en lo que está recibiendo esa amonestación, esa disciplina, ese castigo muchas veces de parte de su líder, de parte de aquel que está bajo su autoridad. Vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos en su capítulo 1 y verso número 15. Encontramos claramente aquí una palabra que vemos en este Evangelio de Marcos 1:15. Dice este versículo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. He ahí la clave importante que nos habla. Este paso que conduce a separarse de la fe verdadera en Jesucristo, apartarse del Evangelio, apartarse de los caminos de Dios. Es ahí la incredulidad que entra en el corazón de la persona. Pero ahora nos dice aquí, diciendo: el tiempo
se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta puede ser una amonestación para este tipo de persona, para que se vuelva a amonestarlo conforme a la palabra de Dios, darle una amonestación bíblica pura, sana, de la sana doctrina que tenemos hoy día, poder amonestarlo, que puedan creer nuevamente en el Evangelio, no poniendo la mirada en el hombre, no poniendo la vista en la persona, en el líder, no, porque la misma Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Él quiere que pongamos la mirada solamente en Jesucristo, que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es el puro y verdadero, y en Él no hay engaño, en Él no hay traición. Él es la fidelidad, en Él hay fidelidad, en Él hay justicia, en Dios hay verdad. Dios quiere que en Él se ponga la mirada en Cristo Jesús, poniendo la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, no poniendo la vista en los hombres, no poniendo la mirada en aquel tipo de persona, no, sino que en Dios, solamente en Él. Pero también cuando este tipo de persona pueda recibir esta amonestación, realmente pueda tomar esa palabra, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y deben de creer nuevamente en el Evangelio. Que Dios tenga misericordia. Espero que no haya algún apóstata de la fe que esté apostatando de su fe personal en Jesucristo, que se haya apartado. Pero hoy se exhorta, hoy se analiza esta palabra para aquel que se ha alejado, que un día se apartó, para que vuelva a venir al redil, vuelva a los caminos, se vuelva a Jesucristo, el cual tendrá de él misericordia. Es solamente que pueda arrepentirse, doblegar su corazón, pedirle perdón a Dios, reconocer que le ha fallado, que ha pecado, que ha estado esclavo del pecado, esclavo de la inmoralidad. Es momento que vuelva a Jesucristo esa persona. Que Dios tenga misericordia del perdido, del pecador, de aquel que se alejó, aquel que esté apartado. Que Dios tenga misericordia. Amigos, si tú te has apartado, si tú te has alejado de la fe en Jesucristo, si algún día tú gustaste de la bondad de Dios, de las maravillas, de los milagros, es momento que tú te vuelvas de esa apostasía personal, de aquello que un día tú te apartaste de la fe en Jesucristo, que un día tú desertaste como buen soldado de Jesucristo, un día tú abandonaste esa fe, tú te separaste de Dios, porque Dios no se aleja del hombre. El pecado es el que separa entre Dios y el hombre. Pero hoy es momento para que tú te vuelvas. Pero es momento que también se pueda recibir una amonestación. Y esto es uno de los pasos que van a conducir a la apostasía. Dejar que entre la incredulidad en el corazón de la persona. Pero no se debe de dejar, no debemos de permitir. Porque dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos de tener fe, seguir creyendo a sus promesas, a su palabra, que podamos tener esa verdadera fe en Jesucristo. Y otro punto es que la realidad del mundo llega a ser mayor muchas veces que la realidad de Cristo. Y poco a poco esa persona se va apartando, se va alejando de los caminos de Dios. Quiero leerte otro pasaje bíblico, Hebreos capítulo 4, verso número 16. Hebreos 4, 16, ¿qué nos dice este pasaje? Diciendo, ¿qué haremos? Es Hebreos 4, 16.
Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo número 16. Estamos aquí claramente. ¿Qué es lo que nos manda la palabra? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de nuestras almas. Si hay pasos que conducen a la apostasía, pero también hay pasos que conducen para que se vuelva a venir al redil de Cristo Jesús, para que se pueda volver a regresar a la senda antigua que nos manda el profeta, que podamos regresar a ese camino en donde un día caminamos o se estuvo caminando por ese camino. Hebreo nos dice: acerquémonos pues. Hoy día tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de tu alma, de tu vida, de nuestras vidas. Es una de estas realidades de Cristo que poco a poco muchas personas se alejan y no se acercan al trono de la gracia. Pero cuán importante es de que tú puedas acercarte confiadamente, confiando en que Él perdonará tu pecado, tu maldad. Él tiene misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Otro punto es que mediante el pecado, y cada día aman ese tipo de personas más al pecado y no aman la justicia de Dios. Entonces esto sucede, que se empiezan a alejarse más y más de Dios, en lugar de acercarse como nos manda la Biblia, que nos acerquemos. Acércate a Dios, acércate a Cristo, busca la reconciliación, busca el arrepentimiento para poder volver nuevamente a los caminos de Dios. Hebreos 13:13 nos dice también: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y por eso hoy miramos y tenemos esta palabra, analizando, trayendo un análisis a la palabra, a lo que manda la Biblia, y exhortando a sí mismo a todo aquel que se ha alejado, que se ha apartado, como dice la Biblia. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes que el corazón sea endurecido por el engaño del pecado, es momento, es hoy, para que tú vuelvas, para que tú regreses, tú des esa vuelta y vuelvas al camino de Jesucristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Otro punto también que sucede es que por la dureza del corazón y al rechazo del plan de Dios, puede entrar la apostasía personal. Hay alejamiento, hay una separación por el rechazo, por ese corazón endurecido, un rechazo al plan de Dios. Según nos habla Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Nos habla claramente la Biblia: no endurezcáis vuestros corazones. Aquí está hablando anteriormente lo que le había sucedido a su pueblo de Israel. Había endurecido su corazón, se había apartado de Dios, habían provocado a Dios en el desierto. Y por eso Dios habla: no endurezcáis vuestros corazones. Mirad que entre vosotros, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No te apartes. Al contrario, debemos de acercarnos ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de nuestras almas. Aleluya. Pero hoy hacemos esta palabra de exhortación, animando a todo aquel que está apartado de la fe,
o piensa alejarse o separarse de Dios, hoy es hoy. No endurezcas tu corazón. No provoques a ira a Dios. No se provoque, que no vayamos a provocar a Dios. La ira de Dios sobre la humanidad, sobre este pueblo, sobre la iglesia, sobre el cristiano, incluso hasta sobre nuestras familias o todo aquello que nos rodea, para que no venga la ira de Dios. Al endurecer nuestro corazón, también entristecemos al Espíritu Santo de Dios y se apaga el fuego que hay en nuestro corazón. Según nos habla Efesios 3, libro de los Efesios, epístola de Efesios 3, 4:30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No se debe de entristecer a causa del rechazo, de la dureza del corazón al plan de Dios. No endurezcamos ni entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, y no dejemos que ese fuego se apague, y el Espíritu Santo terminará apartándose de la persona cuando empieza a hacer lo malo delante de Dios, cuando empieza a poner un corazón duro, cuando empieza a vivir más una vida en pecado, una vida de inmoralidad, una vida alejada de Dios, una vida que a Dios no le agrada. Ese corazón se endurece, el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se entristece porque deja entrar el pecado. Así que, querido amigo, yo no sé quién va a escuchar esta palabra, que sea de bendición y de exhortación hoy día. Apartarse. La apostasía personal es un peligro. Hay un riesgo que puedas perder tu salvación. Y por lo tanto podemos decir que la única salvaguarda contra el peligro de la apostasía que va a entrar en cada persona, en el nombre de Jesús, o puede ser una apostasía extrema, se encuentra solamente por medio y a través de la amonestación de la palabra de Dios, que se haga una exhortación viva en las personas. Voy a leerte por último Hebreos 3:7. Una exhortación es por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Aleluya. Que esta palabra quede hoy día en tu corazón, este momento. Si oyeres hoy su voz, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no rechaces la palabra de Dios, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, sino que al contrario, aviva ese fuego. No pienses apartarte de los caminos, no pienses tirar la toalla, no te rindas, siga adelante, Dios está contigo. No importa lo que tú estés atravesando, Dios está ahí para extender su mano de poder y de misericordia. Aleluya. Haremos una oración en este momento. Donde quiera que tú estés ahí, levanta tu mano o cierra tus ojos o abierto tus ojitos ahí. Solo queremos orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te ruego en este momento, Padre bueno, Dios de toda misericordia, Dios de toda paz, trae fortaleza al débil, levanta al caído, al perdido, aquel que se ha apartado, se ha alejado de la fe. Atráelo a ti, Padre. Atráelo a ti con lazos de amor, con brazos de misericordia, de amor, de compasión, para que Él se vuelva, pueda recapacitar a aquel hombre, a aquella mujer, donde ha estado ahora como esclavo del pecado, esclavo de la inmoralidad. Tú puedas librarlo, tú puedas extender tu mano de amor y de misericordia para esa persona ahí donde se encuentra en este momento. Haz recapacitar, haz volver
que tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de verdad y de juicio. Aleluya. Ten misericordia, Padre. Y oramos y bendecimos a cada persona, a cada hermano, cada oyente, en el nombre de Jesús. Solo te rogamos, ten misericordia, Padre. Ten piedad y compasión, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga donde quiera que tú estés. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Tú tendrás prédicas, palabra de Dios y enseñanza, sobre todo la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas y de tu vida. Dios te bendiga donde quiera que tú estés. Bendiciones.